En las sombras del vasto bosque, donde los árboles parecen tocar el cielo y sus susurros son como antiguas melodías que danzan con el viento, comienza mi historia. Mi nombre es Beorn, un ser de una antigüedad, un cambiaformas. Nací en los rincones más oscuros del bosque, entre susurros de hojas y el murmullo de arroyos cristalinos. Desde temprana edad, supe que mi conexión con el mundo que me rodeaba era algo más profundo que el mero vínculo de un ser mortal. Un día en la vida de un oso es una sinfonía de actividades que se entrelazan con la naturaleza misma. Me despierto con el primer destello del alba. El aroma fresco de la tierra mojada me llena de sentimientos. Controlar mi transformación es como domar un huracán. Requiere de una voluntad de hierro y una conexión profunda con mi ser interior. En los momentos de mayor furia, cuando la bestia amenaza con devorar mi humanidad, debo recordar quién soy y mantenerme firme en mi identidad. Es una batalla constante, una danza en el filo de la navaja entre dos mundos, pero no todo es oscuridad en el reino de la bestia. Cuando asumo la forma del oso, siento una fuerza que trasciende los límites de lo humano. Mis músculos se hinchan con poder. Mis sentidos se agudizan hasta el punto de percibir el más mínimo movimiento en la maleza. Soy un titán entre los árboles, una fuerza de la naturaleza que camina con paso firme y seguro. Hubo un tiempo en que éramos muchos, una tribu orgullosa de cambiaformas que vagaba libremente por los bosques, en armonía con la naturaleza y sus criaturas. Pero esa era de paz llegó a su fin, cuando Azog, el profanador, nos cazó sin piedad y esclavizó a los supervivientes. Mi familia fue arrancada de mí. Mis hermanos y hermanas cayeron bajo el yugo de los orcos. Y desde entonces, mi corazón arde con el fuego de la venganza. Los orcos son la encarnación misma del mal. Criaturas despiadadas que desprecian toda forma de vida que no sea la suya propia. Han saqueado y destruido los bosques que tanto amamos, dejando a su paso una estela de muerte y desolación. Pero yo, Beorn, me alzo como un guardián del bosque, una fuerza indomable que protege a los inocentes que no pueden defenderse por sí mismos. Cada rugido de mi voz es un eco de la ira que arde en mi corazón. Cada golpe de mis garras es un recordatorio de la sangre derramada por mi pueblo. Cazo a los orcos con ferocidad implacable, persiguiéndolos hasta los rincones más oscuros de la Tierra Media, porque sé que solo con su destrucción puedo encontrar un atisbo de paz para los que ya no están. Así que mientras camine por los bosques, como un guardián solitario, recordaré siempre la tragedia que me ha llevado a este lugar, y llevaré conmigo la llama de la venganza hasta que el último aliento abandone mi cuerpo, porque soy Beorn, el último de mi especie, y los orcos pagarán por la sangre de mi familia. Los Beornidas fueron descendientes de los grandes Edain. Este enigmático pueblo surgió como guardianes de los bosques y de la naturaleza. Ellos fueron dotados de una habilidad única, la capacidad de cambiar de piel y de transformarse en majestuosos y feroces osos. Se dice que los Beornidas
vivían en paz en las proximidades de las imponentes montañas nubladas, protegiendo los bosques y las criaturas que los habitaban. Sin embargo, cuando la sombra del mal se extendió sobre la Tierra Media, su destino cambió de manera trágica. Azog, el profanador, una encarnación del mal en sí misma, se cernió sobre ellos con su odio despiadado. Capturó y masacró a toda la raza de los Beornitas, disfrutando de su sufrimiento como si fuera un cruel juego. De todos ellos, solo logró escapar uno, Beorn. Beorn, devastado por la pérdida de su familia y de su pueblo, se refugió en la soledad del Bosque Negro. Su corazón se volvió oscuro y desconfiado hacia las demás razas, pero encontró un consuelo en la compañía de los animales. Él tenía el don de comunicarse con ellos. Se convirtió en su protector, defendiéndolos de los peligros que acechaban en las oscuridades de la noche. Orcos, guargos y otras criaturas malignas eran presa de su furia implacable. Fue en medio de esta oscura existencia que el destino tejió un nuevo capítulo en la vida de Beorn. Un día, su aislamiento fue interrumpido por la llegada inesperada de Gandalf, el mago errante, acompañado por Bilbo Bolsón y la compañía de Thorin el Escudo de Roble. Intrusos en su morada, pero portadores de una causa noble. Beorn escuchó su historia y sintió el llamado del deber. Los guió con su sabiduría y coraje. Los acompañó hasta las puertas del Bosque Negro, donde los dejó para continuar con su peligroso viaje. A medida que los meses pasaban y la sombra del mal se intensificaba, Beorn permanecía vigilante sobre sus tierras, enfrentando las incursiones de orcos y otras criaturas de la oscuridad con fiereza implacable. Pero un día, el destino le tenía preparada una visita que cambiaría su destino de manera inesperada. Una figura peculiar y misteriosa llegó a su puerta, trayendo un mensaje de una nueva aventura que aguardaba más allá de los límites de su hogar. Beorn, amigo mío, he traído noticias que sé que te interesarán. Hace mucho que no te veía, Radagast. Es bueno verte de nuevo, y sé por qué has venido. El dragón de la montaña solitaria ha caído. Esto desencadenará una batalla que definirá el destino de la Tierra Media. Hombres, elfos, enanos y sobre todo orcos están involucrados en este conflicto. Los orcos, siempre los orcos, han sido una plaga en estas tierras durante demasiado tiempo. Es hora de que paguen por el sufrimiento que han causado. Es hora de vengar a mi familia caída y acabar con ellos de una vez por todas.